Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí, diputados de la fracción parlamentaria del PRD, para posicionar respecto de los hechos acontecidos hace apenas unos minutos. Para nosotros, para la fracción parlamentaria del PRD, se ha consumado una felonía en contra del pueblo mexicano, desoyendo la opinión de organismos internacionales, de órganos nacionales, como el caso concreto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de algunas personalidades que, por cierto, ayer escuchaba que recibieron reconocimientos por su trabajo respecto de la defensa de los derechos humanos y que opinaron también al respecto, en contra de la propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en contra de la convencionalidad, esto es, de los tratados internacionales que ha suscrito México con otros países. En contra de todo eso se ha consumado esta felonía. Y desde luego el PRD no quiso convalidar la realización de ese oprobioso hecho con la presencia en el Pleno. No lo quisimos hacer y desde luego hoy lo venimos aquí a ratificar y a manifestar ante todos ustedes. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es que sigamos luchando. Es una parte de la gran lucha en contra del sistema. Y lo que viene es, desde luego, promover una acción de inconstitucionalidad que, con el voto necesario establecido en la Constitución, habremos de buscarlo para que podamos combatir una decisión de esta naturaleza. Insisto en que la lucha es larga y en ese sentido la vamos a dar. La vamos a dar y vamos a estar del lado de los organismos nacionales e internacionales, de las organizaciones civiles que se manifestaron en su oportunidad y que no fueron escuchadas. Esa es la postura del PRD, esa es la postura que vamos a seguir manejando y desde luego manifestarles aquí a los mexicanos que vamos a estar en la defensa de los derechos humanos, vamos a estar en la defensa de los más caros intereses del pueblo mexicano y desde luego el PRD va a estar presente siempre en la defensa de todos los mexicanos. Yo quiero adicionalmente hacer un reconocimiento público al grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República por la batalla legislativa que dio en tribuna, especialmente de la senadora Angélica de la Peña, que tiene la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado y que se mantuvieron hasta prácticamente amaneciendo el día de hoy, al filo de las 6 de la mañana, debatiendo con argumentos suficientes, desde luego sin encontrar eco, sin tener como respuesta la sensibilidad y la razón del otro lado, sino simple y sencillamente la lógica de la mayoría de las mayorías. Quiero también subrayar nuestro reconocimiento al papel de las organizaciones de la sociedad civil, más de 250 en nuestro país, que se han mantenido firmes en la lucha por evitar que México transite hacia un esquema de militarización, ahora que lo quieren ver cubierto con el manto de una ley inconstitucional e inconvencional, y que esperamos, por supuesto, que pueda ser echada abajo. Que sepan las mujeres y los hombres, las personalidades de distinto tipo que integran estas organizaciones, que así como han tenido al PRD hasta hoy firme en su posición, absolutamente cerrando filas en contra de esto que le hemos llamado el tránsito hacia un golpe de Estado silencioso, que el día de hoy, por cierto, con el puño en alto, como lo hacían las huestes fascistas
en Europa, el PRI celebró la mayoría que habían obtenido el día de hoy en la Cámara de Diputados para terminar de convalidar esto que muy bien le llamó el diputado Martínez Neri una felonía. Vamos a promover la acción de inconstitucionalidad en lo que nos corresponde a nosotros como integrantes de la Cámara de Diputados. Esperamos encontrar eco en quienes están también en esta misma posición y desde luego que nosotros esperamos que así como cuestionó abiertamente la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de nuestro país, la inconstitucionalidad y el riesgo de pérdida de libertades políticas, de libertades individuales y de derechos humanos por contenidos en esta ley, también el paso siguiente, esperamos que así suceda, para que se refuerce esta lucha que institucionalmente tendremos que seguir dando, que lo haga también la presentación de la acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ellos lo pueden hacer por sí solos, sin tener los votos suficientes, están reconocidas sus facultades, sus atribuciones en esta materia en la Constitución y por supuesto que nosotros seguiremos reforzando esta determinación para evitar que se termine de consumar lo que lamentablemente la mayoría del PRI y sus aliados en el Senado y en la Cámara de Diputados han llegado a hacerlo. Como ya lo han dicho mis compañeros coordinador y vicecoordinador, este es un paso más. Afortunadamente tenemos nosotros herramientas que nos da nuestra propia Constitución, como es llegar a la Suprema Corte con esta acción de inconstitucionalidad, algo que queremos dejar perfectamente claro porque ha sido un mensaje erróneo del PRI. Nosotros no estamos en contra de las Fuerzas Armadas, ese no es el problema, estamos en contra de la irresponsabilidad del Ejecutivo para el uso de las Fuerzas Armadas. La gobernabilidad que no han podido lograr, una estrategia de seguridad que atienda a los problemas que están sucediendo en el país, entonces ahora lo quieren lograr a través de la militarización. Nos preocupa particularmente que esta aprobación y toda esta cadena de irregularidades y de violaciones a los reglamentos propios de la Cámara, a la Constitución, a los tratados, a las convenciones firmadas, se den tan cerca de un proceso electoral como este el del 2018. Eso, sin lugar a dudas, es preocupante. Nosotros haremos un llamado nuevamente al propio Ejecutivo para que no sea las Fuerzas Armadas una herramienta que ellos quieran utilizar para el próximo proceso electoral, al no haber logrado durante estos años la gobernabilidad necesaria en el país. Vamos a seguir dando estos pasos, sin lugar a dudas caminando con las organizaciones nacionales e internacionales que se han sumado a esto. No es de extrañarse y está muy mal que el propio Ejecutivo siente este precedente para México, pero que 7 áreas específicas, autoridades de defensa de derechos humanos de la ONU, como son los relatores, como son los grupos de trabajo, se hayan pronunciado al respecto, es un hecho que no se había visto nunca. Esto es el llamado de atención que le estamos haciendo al PRI. La mayoría que logró integrar debía de actuar de manera responsable. El tener la mayoría no quiere decir que lo que esté haciendo esté bien. Al contrario, bajo el conocimiento de que lo que están haciendo es erróneo, siguen insistiendo en violar todos los reglamentos, como lo vieron ustedes ayer con el propio receso, con la instalación el día de hoy, sin poder validar el quórum. Hay una serie de irregularidades que nos alerta más de cuál es la preocupación y la insistencia del PRI y de sus aliados de dar salida a esta ley. Ahora, pues esperaremos que el propio Ejecutivo, ¿qué tiempo toma? Ustedes recordarán que para la ley contra la tortura, incluso para desaparición forzada, la propia ley de cultura fueron leyes que el Ejecutivo dejó pasar muchas semanas antes de cumplir con su publicación.
esperemos también que no sea un mensaje la rápida y urgente publicación que quiera hacer el Ejecutivo de esta ley. Vamos a seguir en ello y también informándoles, ya que lo estaremos haciendo en coordinación con instituciones internacionales y nacionales que están precisamente con esta propia preocupación, que es un estado de alerta para todos los mexicanos. Vamos a las preguntas de Adrián Hernández, de 724. ¿Qué tal? Buenas tardes. Diputado Francisco, a mí me gustaría preguntarle, en este acto de inconstitucionalidad, hace unos momentos el PAN señalaba que él lo está analizando. Marco Cortés nos estaba diciendo, ¿ustedes irían como frente o como PRD solos con las instituciones o sería en conjunto? Y también, dado de que se ha dado esta aprobación de esta ley, si nos puede dar un balance de cómo fue este periodo en esa materia. Sí, bueno, vamos a buscar, desde luego, a partir del PRD en principio, vamos a buscar las coincidencias con los compañeros del PAN, con los compañeros del Movimiento Ciudadano y desde luego con Morena, con el propósito de que podamos coincidir. Hoy estamos declarando esa necesidad y entonces haremos todos los esfuerzos necesarios para integrar el número correspondiente y presentar esa acción de constitucionalidad. Por lo demás, pues la discusión y el balance que podemos hacer en torno a los temas de seguridad pública, todos tuvieron una tendencia muy concreta, una tendencia a la imposición, una tendencia a desoír la voz de la ciudadanía, la voz de las organizaciones y peor tantito, la voz de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la voz de los órganos internacionales que tienen que ver con derechos humanos. Es un balance desastroso el que podemos en este momento hacer respecto de la política en materia de seguridad pública por parte del gobierno mexicano. Juan Hernández, En Directo. Hola, muy buenas tardes. Quisiera preguntarles su opinión acerca de las narcomantas que aparecieron el día de hoy ahí en Insurgentes, precisamente hablando de la ley de seguridad interior. ¿Qué opinión les merecen? Y sobre todo, ¿qué le están quedando ustedes a deber en lo que es en materia de seguridad? Porque independientemente de las discusiones que se vienen dando, pues no se logró consolidar bien lo del mando mixto, no se está logrando consolidar bien esto de la ley de seguridad interior, y la ciudadanía es la que sigue pagando los platos rotos de este problema entre fracciones, ¿no? Muchas gracias. Pero hacía referencia a unas... Las desconozco, no tienes... ¿Qué es lo que decían? Bueno. Y sobre todo lo que le... bueno, dicen de... Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es lo que le quedan a deber. Y no voy a caer en eso de que me quieran poner un 4 y hable uno de cosas que no son ciertas. Miren, la responsabilidad principal de la estrategia de combate a la delincuencia y particularmente al crimen organizado es del gobierno de Peña Nieto. Y toda la insuficiencia de las piezas legislativas que podían haber salido aquí también tienen como responsable principal al PRI. Su rechazo el día de ayer de la minuta del Senado sobre mando mixto policial vino de parte del PRI. Y eso fue lo que impidió, desde hace meses, por cierto, que hubiéramos podido entrar a un esquema de profesionalización de nuestras policías y de que desde ese momento pudiera haber empezado un regreso paulatino de los militares a las instalaciones, a sus cuarteles. ¿Qué dice la manta? Soldaditos de plomo federal, de paja, aquí es territorio de la mera raza. Los demás 48, si se quieren
marchar atrás con su, bueno, viene groserías, con su pendeja ley de seguridad interior. Diles que chinguen a su madre. Atentamente, los hijos del benemérito, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues es parte del sentir que hay de sectores de la sociedad. Ellos lo dicen a su manera, con esas palabras, pero hay un sentimiento de rechazo claro, de enojo, de reclamo de muchos sectores de la sociedad contra todo esto. Porque agregaría lo que dijo aquí el diputado Martínez Neri sobre el balance, incluso el balance de este periodo legislativamente hablando, que si bien en la numeralia se sacaron muchas cosas, sobre todo en los últimos días, cosas que estaban allí congeladas o semicongeladas, y podrá decirse, bueno, se tuvo una enorme productividad en este periodo de sesiones que ha terminado el día de hoy. Pero tan solo esto que corresponde a la Ley de Seguridad Interior borra, tapa, oscurece todo lo demás, porque no hay cosa más segura y más preciada en este momento para la sociedad mexicana que el sentir que podemos y debemos tener seguridad, pero sin violar las garantías individuales y los derechos humanos que con muchos sacrificios durante décadas de lucha se han alcanzado. Margarita. Gracias. Buenas tardes a las diputadas y a los diputados. Preguntarles, diputado, en este caso, por ejemplo, yo veo que todos se van contra los militares. Los militares de rango no están de acuerdo con esta ley, ni tampoco las Fuerzas Armadas. A nosotros nos han platicado que ellos no estudiaron para andar correteando a delincuentes. Ellos tienen una larga carrera profesional y no están hechos para eso, para andar en las calles correteando. En todo caso, ¿por qué no directamente responsabilizan al presidente de la República de lo que pueda pasar en la... Porque ellos obedecen, él es su jefe y ellos obedecen. Entonces, pareciera que los militares y los marinos tienen la culpa. ¿Qué van a hacer para que se responsabilice al presidente en turno? Y ustedes están buscando la presidencia de la República, ¿tendrían la facultad de derogarla? ¿Lo harán cuando lleguen a Los Pinos o a Palacio Nacional? Y también preguntarle, diputado, sobre este asunto de la prisión domiciliaria del Bester Gordillo, que ¿ustedes están de acuerdo o debería seguir en la cárcel? Gracias. A ver, miren, voy a retomar a mi manera cosas que aquí se han dicho por quienes estamos presentes. Lo tocó al final la diputada Cristina Gaitán. Nuestro reclamo no es contra los militares, contra las Fuerzas Armadas de nuestro país. Nos merecen todo el respeto del mundo. Y sabemos que dentro del Ejército y de la Marina de nuestro país hay oposición a que sigan jugando este papel al que los han metido desde el sexenio pasado a jugar el esquema de policías para lo que efectivamente no están preparados. Y por lo tanto, por supuesto, el responsable principal de esta estrategia fracasada de combate al crimen organizado y a la delincuencia en general y de mantener este esquema policial y con la presencia de fuerzas militares se llama Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos. No hay más responsable principal más que él. De él dependía que se parara, que haciendo eco a los llamados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de personalidades relevantes en este ámbito a nivel internacional, de la CNDH, de las organizaciones de la sociedad civil, dependía principalmente de Peña Nieto haber detenido esta felonía que hoy aquí se consuma en este paso legislativo. Por supuesto que cuando haya, y espero que a partir del año próximo, haya un cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y de Senadores, y que haya, por supuesto, un relevo presidencial
con un gobierno de coalición al frente de nuestro país, empecemos a modificar todo esto, por la vía legislativa que sea, para que avancemos hacia la derogación o a la reforma profunda de todo lo que el día de hoy, si es que no lo echa abajo, por cierto, ojalá y así sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo del Bester Gordillo, yo en lo personal lo veo simple y sencillamente como un paso más del PRI para retomar, para congraciarse, para buscar la reconciliación con este sector mafioso del magisterio, para que ya su alianza con el PANAL quede completamente sellada, que no tengan ya ninguna preocupación de que no solo era el Bester Gordillo la que podía estar en la cárcel, sino que tampoco ningún otro dirigente sindical, que mucho se dijo y seguramente era cierto, podían tener alguna responsabilidad de lo mismo que se le acusaba a el Bester Gordillo. Diana Espinosa. Gracias, diputados. Muy buenas tardes. Diputado Martínez Neri, yo, si bien ya habló un poco de el balance de este periodo que ya hoy concluye, a mí sí me gustaría preguntarle sobre los pendientes que deja este Poder Legislativo, o la Cámara de Diputados en concreto. El Auditor Superior de la Federación, el gran pendiente de este periodo, y qué se espera precisamente también para el próximo año. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, en el PRD, y dado que del PRD ha dimanado la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, sentimos que hubo un trabajo pulcro relacionado con el procedimiento para la elección del auditor. Pero sorpresivamente también ayer se desdeña de la inclusión en la orden del día del tema. O sea, hay una intencionalidad en todo esto. En ese sentido, yo quisiera subrayar, como lo dije ayer también, que es una responsabilidad del PRI y de sus aliados el no haber incluido en la orden del día este tema que a nosotros nos parece importante, que nos parece trascendente, y que la comisión que preside un periodista hizo un trabajo adecuado. No había ninguna razón para que se suspendiera ese procedimiento y que el día de ayer no se concretara esta actividad. Por lo demás, pues iniciará un último periodo de sesiones. Hay temas, desde luego, que tendrán que ventilarse. Este es uno de ellos. Ya no hay forma de tratarlo ahora. Y me parece que constituye uno de los aspectos más importantes por verificar. El sistema nacional anticorrupción tiene que fortalecerse. Y yo diría que con el nombramiento del auditor veamos y revisemos esa parte. Otra cuestión que también nos interesa revisar es la parte relacionada con el sistema de justicia penal. Hay algunos temas ahí que nos parece que debemos revisar, otros que hay que, desde luego, traer aquí a las autoridades correspondientes para que puedan ilustrarnos acerca de los avances que tienen respecto de la implantación del sistema. Eso ya lo hemos insistido en la Junta de Coordinación Política y pensamos que es necesario concretarlo con el ánimo también de que la sociedad se entere por qué están las cosas así. Yo creo personalmente que hay que hacer algunos pequeños ajustes, pero me parece que en lo general el sistema de justicia penal está funcionando correctamente. Nos gustaría señalar también que a pesar de que pudimos echar adelante leyes tan importantes como la ley contra la tortura, como la ley contra la desaparición forzada, que fueron prioridades del PRD para este periodo legislativo, la aprobación el día de hoy de la Ley de Seguridad Interior es opaca, como ya se ha dicho esto, pero además pareciera que es el antídoto precisamente para estas leyes que tanto costaron. La opacidad, la falta de transparencia, la protección y sobre todo la discrecionalidad que se maneja en la Ley de Seguridad Interior parece estar hecha a la medida para quitarle todos los elementos que conquistamos con la Ley de
contra la tortura y la desaparición forzada. También esa es una preocupación nuestra, porque como bien lo decía el vicecoordinador Zambrano, los aciertos que pudimos haber tenido en este periodo legislativo, sin lugar a dudas, quedan opacados por este gran desacierto y gran precedente negativo que ha sido la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.